Estamos estudiando la primera carta a Pedro. Acompáñeme al capítulo 5, versículo 10 y versículo 11. Le pido por favor, lea su Biblia. Asegúrese de que lo que estamos estudiando escrito está, pues la palabra de Dios es la única fuente confiable, digna de ser creída, atesorada, pero también obedecida. Y es ella la que nos lava, la que nos limpia, la que nos transforma. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Leámosla nuevamente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mi Señor, ¿y cómo iniciar la exposición de tu palabra sin rendirme a tu dirección? Por favor, guía a este tu servidor para exponer fielmente el consejo bíblico, sin añadir ni quitar. Pero también danos corazones humildes para atender tu consejo y ponerlo por obra. Fortalécenos hoy con tu palabra. Anímanos, consuélanos. Devuélvenos el gozo de nuestra salvación si ha menguado por las circunstancias presentes. Ayúdanos a ser sabios en nuestra oración y a tener una perspectiva clara de todas las pruebas que tú determinas en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. El título de nuestro estudio en esta mañana es Una sabia oración en medio del sufrimiento. Una sabia oración en medio del sufrimiento. Antes de despedirse de su audiencia, el apóstol Pedro eleva una breve pero sabia oración en favor de un pueblo que está sufriendo por ser fiel a Cristo. El apóstol, como buen ministro, sabe que todo ministro tiene dos grandes deberes. El primero, enseñar al pueblo de Dios cuál es la voluntad de su Dios. Comunicar con claridad lo que Dios ordena. Pero el segundo deber de todo ministro es rogar e interceder a Dios por cada una de las ovejas. Habla al pueblo la voluntad de Dios, pero presenta a Dios las necesidades del pueblo. Aunque un ministro de Dios se desenvuelva muy bien exponiendo todo el consejo bíblico, debe saber que este es solo una parte de su deber y su oficio. La otra mitad de su deber es rogar intensamente a Dios por cada una de sus ovejas. Spurgeon un día dijo: el deber diario del pastor cristiano consiste, por un lado, en orar por su pueblo y por otro, en exhortar, instruir y consolar a ese pueblo. La oración que está elevando el apóstol Pedro en estas líneas de su carta nos enseñan varios elementos que deben ser recordados y aplicados a la hora de elevar una oración en los momentos de prueba y sufrimiento. ¿Cuál es la estructura de esta oración que el apóstol Pedro efectúa? El primer elemento de su oración es un sabio fundamento. El segundo, una muestra de confianza. Y el tercero,
un clamor por lo que verdaderamente importa. Esta oración nos muestra esos tres aspectos: el sabio fundamento de una oración, la muestra de confianza que debe haber en el corazón de aquel que ora en los momentos de sufrimiento, y aquellas cosas por las cuales debemos clamar en los momentos de sufrimiento. Ya hemos hablado en repetidas ocasiones en el estudio de esta carta que la tendencia natural y común de todo ser humano en los momentos de sufrimiento es pedirle a Dios que quite la prueba. La reacción natural del hombre es: oh Dios, quita la enfermedad, quita esta circunstancia de dolor. Pero Pedro en ninguna parte de esta carta hace tal solicitud a Dios. Más bien, Pedro nos ha enseñado a través de toda la carta que los momentos de prueba y sufrimiento son útiles y son necesarios. Así que una sabia oración en los momentos de sufrimiento y prueba no ruega simplemente a Dios para que estos desaparezcan, sino para que seamos transformados en la prueba y Dios sea glorificado a través nuestro. ¿Escuchó bien? Una sabia oración en los momentos de sufrimiento, antes de pedir a Dios que quite la prueba, pide a Dios que seamos transformados en la prueba y que Dios sea glorificado a través nuestro en los momentos de prueba. ¿Qué es entonces lo primero que hay en la estructura de esta oración? ¿Cuál es ese fundamento que gobierna la oración de Pedro? Si usted leyó bien, él acude a la gracia manifestada en Jesucristo en el llamamiento eficaz. Lea conmigo el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El apóstol entonces dirige su oración a Dios y acude a uno de los más hermosos, gloriosos e inigualables atributos de Dios: la gracia. Dios es la fuente, el poseedor y el dador de toda gracia, y el apóstol lo sabe e inicia su oración en este fundamento. Pedro ya ha exaltado el atributo de la gracia de Dios en otras partes de la carta. En el capítulo 4, versículo 10, en el capítulo 5, versículo 5, ya trajo mención de la gracia. Él no acude a los méritos del hombre ni del pueblo por el cual está orando. Él acude a la preciosa gracia de Dios. La gracia de Dios son las dádivas inmerecidas que su pueblo recibe. Es un favor que no merecemos, que Él da solo por gracia, no por mérito alguno en nosotros. Pues el apóstol sabe, y nosotros debemos saber, que no hay ningún mérito o virtud humana que pueda ser presentada a Dios como una razón para que Él nos escuche. No podríamos decirle a Dios, si entendemos lo que la palabra dice: escúchame Dios porque soy bueno. Pues la Biblia nos enseña que solo hay uno bueno y es Jesucristo. No podríamos decirle: escúchame porque te amo, porque ninguno ama a Dios como Él lo merece. Es la gracia la única razón por la que nuestras oraciones son escuchadas y respondidas. Sin ella no existiría posibilidad alguna de ser atendidos. Es por gracia que fuimos llamados mientras éramos sus enemigos.
Es por gracia que eficazmente somos trasladados de las tinieblas a la luz. No fuiste tú quien dejó de pecar en tus fuerzas, es Él quien te tomó y trasladó a un pecador a la luz y lo hizo hijo de Dios. Es por la gracia que ya no somos condenados, sino salvos. Es por la gracia que estamos seguros, al igual que el apóstol, que participaremos de la gloria eterna en Jesucristo, gracias a su obra redentora. Mis hermanos, la gracia de la que está hablando Pedro en su oración se hizo tangible en el llamado que nos fue hecho. Por eso él apela a ese llamamiento. Pero ¿cuál llamado está mencionando Pedro? Sin lugar a dudas, se está refiriendo al llamamiento eficaz. Aquel llamado que no puede ser resistido por ningún hombre. Es el precioso llamamiento que nos une de manera perpetua y perfecta a Cristo. Es aquel llamado que con irresistible poder nos movió con fuerza compulsiva a Cristo. Es aquel glorioso llamado que expuso nuestra penosa condición de pecadores para luego llevarnos a la salvación en Cristo. Ese es el llamado que Pedro está mencionando. Y aunque son incontables las gracias que Dios muestra a diario, como lo cantábamos ahora, Pedro se concentra en la más grande manifestación de la gracia de Dios, la vida eterna que ha sido otorgada en Jesucristo. Fue en Jesucristo que se hizo visible la gracia que Dios mostró a los hombres, una salvación que ningún hombre merece. Por eso es por gracia, no por mérito. ¿Y cómo sucedió esto? Pues muy sencillo, mis hermanos. Todos nosotros, sin excepción alguna, merecíamos ser fulminados justamente por la santa y justa ira de Dios. Niños, jóvenes, aunque ustedes sientan que no son tan malos como otros, ustedes también merecen ser fulminados por la justa ira de Dios. A menos que pongan su mirada en Cristo. Tal vez eres un buen niño en términos humanos. Tal vez eres un buen joven en términos humanos. Pero a pesar de tu corta edad, a menos que estés en Cristo, tú mereces toda la ira de un Dios santo. Y cuanto más ustedes adultos y personas avanzadas en edad deben ser conscientes que si no estamos en Cristo, solo hay una cosa que merecemos de Él: toda la ira de un Dios santo. Pero por su gracia nos salvó. Una gracia que nos limpia de todos los pecados pasados. Una gracia que nos sostiene firmes hasta aquel glorioso día en que nos encontraremos con Jesucristo. Una gracia que nos asegura que gozaremos de la gloria eterna. Así que el apóstol Pedro nos está enseñando cuál es el fundamento de una sabia oración en los momentos de sufrimiento. Pues una sabia oración siempre abraza la gracia, no nuestras pobres obras de justicia. Una sabia oración jamás confía en las obras humanas, sino en la gracia que Dios sigue mostrando a sus hijos. Pues si mostró tan enorme gracia cuando éramos sus enemigos, ¿cómo no seguirá mostrando su gracia ahora que somos hijos? Una sabia oración en los momentos de sufrimiento no reclama a Dios en la prueba diciendo:
no merezco esto. ¿Por qué a mí? Oh Dios, he dado todo por ti y así pagas mi fidelidad. Estaba mejor antes de conocerte. No, mis hermanos. Una sabia oración en los momentos de sufrimiento más bien dice: oh Señor, nada merezco, excepto toda tu ira. Por eso vengo a ti, no en mis méritos, sino que acudo a ti por tu gracia. Una oración sabia más bien le dice: oh Señor, derrama tu gracia en este difícil pero necesario momento. Oh mi Señor, soy beneficiario de tu gracia al salvarme en Cristo. Que mi corazón esté seguro que esta gracia me seguirá sustentando firme hasta el final. Pedro está haciendo un claro contraste con la oración del fariseo. Oh mi Señor, yo no soy tan malo como otros. Yo ya no robo, yo ya no miento, yo ya no mato, yo ya no adultero. Jamás, jamás expongas tus credenciales tratando de ganarte el favor de Dios, porque cualquier obra buena que tú hayas hecho es solo posible porque Él la puso en tu corazón, no es tuya. Nunca debemos acercarnos como el fariseo en oración a decirle: Señor, dame porque yo ya hice por ti. Más bien, Señor, no merezco ni siquiera pedirte algo. No merezco que me escuches. No merezco que hagas nada en mi favor. Pero acudo a tu gracia, a que muestres ese favor sobre mí que yo no merezco y lo hagas en Cristo. Pero luego el apóstol Pedro en su oración muestra su confianza a Dios en los momentos de prueba. Miren lo que dice en este texto: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Sí, Pedro confía. Pedro está seguro que los padecimientos son temporales. Él confía en las promesas de Dios. Observa el contraste que hay entre el sufrimiento humano y la eternidad prometida en Cristo. El dolor presente, mis hermanos, puede ser intenso, pero no perpetuo. La gloria futura dada en Cristo es perpetua y perfecta. Sin importar cuán largas sean las pruebas en este mundo y los sufrimientos, estos no durarán para siempre. Y el creyente debe estar seguro de esto, porque lo único que durará para siempre es la gloria eterna que tenemos en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo ya nos ha enseñado esto en varios de nuestros sermones, en Romanos 8, 17 al 18. Léalo conmigo, por favor. Romanos 8, 17 al 18. Pedro ya ha insistido en su audiencia que entienda y comprenda que todos nuestros sufrimientos son temporales. Así que Pablo dice en Romanos 8, 17 lo siguiente: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, miren lo que dice Pablo, él está seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios por ello. Todos nuestros sufrimientos son temporales y no se comparan con la gloria venidera que nos aguarda en Cristo Jesús. Entonces, en esta oración no solo se afirma la gracia mostrada en Cristo,
no solo muestra su confianza al saber que las pruebas son temporales, sino que hace un clamor por lo que verdaderamente importa. ¿Y qué es lo que verdaderamente debería importarnos en los momentos de sufrimiento? Que nosotros seamos transformados y que Dios sea glorificado. ¿Me escuchó bien? Aquello por lo que de verdad deberíamos orar en el sufrimiento no es que éste sea quitado, es que nosotros seamos transformados en la prueba y Dios sea glorificado. Pedro escribe en el texto de hoy: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es Él? El mismo que nos escogió, el mismo que nos llamó y nos unió a la gloria eterna mediante la obra de Cristo. No fuiste tú quien lo eligió a Él. No fuiste tú quien primero lo llamó a Él. Fue Él el que te llamó a ti. Escúchame bien, a pesar de lo que tú eres y a pesar de lo que yo soy. A pesar de nuestra continua y torpe manera de pecar. Qué fácil es para ti y para mí mirarnos al espejo y decepcionarnos continuamente de nuestro proceder y de nuestro actuar. Pero esto no tomó por sorpresa a aquel que te llamó. Te llamó y me llamó sin desconocer nuestras torpezas y nuestro pecado, para mostrarnos que Él nos escogió y nos llamó no porque lo merecíamos, sino por su gracia. Tú estás acá por gracia, no porque hoy te hayas levantado con ganas de buscar, porque si hoy sentiste ganas de escuchar su palabra, solo porque Él puso ese deseo en tu corazón. Aunque has querido volver atrás para pecar, la única razón por la que no has podido, aunque has querido, es su gracia, que nos sostiene para no permanecer en un estado de pecado. Es su gracia. Y ese que mostró su gracia, mire lo que dice Pedro. En este momento de sufrimiento, ora a Dios diciendo: Él, no ustedes, no yo, Él los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca para gloria de Él. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos transforma? Mire lo primero que está orando ahí el apóstol: Señor, perfecciónalos. No dice quita la prueba. No dice ya, han sufrido demasiado, por favor, alto. No. Él ya vivió en carne propia prueba. Y Él sabe que es necesario para ser refinado como el oro. Más bien dice: Señor, perfecciónalos en medio de la prueba. Ser perfeccionado es ser hecho apropiado, es ser equipado, es ser llevado a un estado mejor, es ser santificado. Eso es lo que tú y yo necesitamos anhelar en la prueba. Después del tiempo que Dios determine para la prueba que nos ha permitido o nos ha asignado específicamente, debemos estar seguros que la prueba nos perfeccionará, nos limpiará de las impurezas, nos hará como Cristo. Escúchame esto, hermano. No hay forma para que ciertas impurezas puedan ser quitadas en nuestra vida, excepto por el fuego de la prueba. La prueba es inevitable. Y hay cosas que Dios quiere tratar en nosotros que no hay otra forma de que sean tratadas.
Pidamos al Señor que seamos perfeccionados en la prueba, en lugar de estar pidiendo que la prueba sea quitada. Nosotros quisiéramos que los amigos de Daniel no hubieran tenido que ir al fuego, mas ellos esperaron que Dios los sostuviera en medio del fuego de la prueba. Nosotros quisiéramos que Daniel no hubiera sido arrojado al foso de los leones, mas Dios sostuvo a Daniel en medio de la prueba de los leones. Mis hermanos, la solución a nuestras dolencias no es que Dios quite el sufrimiento, es que pronto seamos perfeccionados en la prueba, que pronto aprendamos lo que es necesario aprender. Pero mire luego lo que pide el apóstol. Afírmalos, no solo perfecciónalos, no solo transfórmalos, sino que afírmalos. El creyente no solo necesita perfección, también necesita ser afirmado. Pues si el creyente no es afirmado, será arrastrado como las nubes sin agua por cualquier viento de doctrina. Si el creyente no es afirmado, todo lo que aprendemos en medio de la prueba se evaporará como la neblina de la mañana. A menos que la obra efectuada en la prueba sea bien afirmada por Dios, ésta se irá rápidamente. Pedro lo sabe y ora para que el Señor afirme para siempre los efectos de la prueba en nuestro carácter. Esa es una oración sabia. Señor, que la purificación que has obrado en nuestro carácter por la prueba permanezca firme. Porque si no permanece firme, será necesario entrar nueva y rápidamente en el fuego de la prueba. Por eso necesitamos orar, que nuestra transformación sea permanente y no temporal. Que el reflejo de Cristo nos acompañe siempre como algo duradero y no algo superficial. No un cambio hipócrita, tenue, que dura unos cuantos días, sino que permanece para siempre. ¿Cuántos hombres han experimentado el fuego de la prueba y durante algún tiempo se muestran dóciles, sumisos a Dios? Pero pasado el tiempo vuelven a vivir de una manera igual o peor. ¿Cuántos no durante la enfermedad dicen, no Señor, si me sanas viviré para ti? Y se muestran dóciles y amables. Y cuando la enfermedad se va, vuelven a su estado anterior o aún peor. Cambios hipócritas y temporales. Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Mis hermanos, cuando el Señor nos trata en medio de la prueba y no oramos al Señor para que afirme en nosotros los efectos de la prueba, rápidamente seremos como perros que vuelven a su vómito. Qué dura estas palabras, pero escrito está. Bien dice un refrán popular. Gracias, mi hermano. El que se rehúsa a aprender en la primera lección, le será necesario repetirla. Mis hermanos, si somos afirmados por Dios, nuestros frutos permanecerán. Pero si no, seremos como un árbol que es trasplantado una y otra vez de un lugar a otro y nunca daremos fruto. Pero también ora el apóstol, fortalécelos. No solo dice perfecciónalos, no solo dice afírmalos, también dice fortalécelos.
Al ser perfeccionados y afirmados en la roca de nuestra salvación, necesitamos la fuerza de Dios. El creyente necesita perfección, necesita ser afirmado para que el fruto permanezca. Pero ¿de qué servirían unos frutos débiles? Esos frutos necesitan ser fuertes y vigorosos. Spurgeon escribió al respecto: un cristiano que no ha sido fortalecido cuando usa su espada, golpea con muy poca fuerza. Su escudo, aunque lo sostenga tan firmemente con su debilidad, siempre temblará su puño. El creyente necesita gozar de una fuerza especial que solo Dios puede dar, no solo para sujetar la espada, sino sujetarla con fuerza. No solo para que se vea el fruto del Espíritu en nosotros, sino que éste se vea con fuerza, con firmeza. No un cambio superficial, no un cambio fuerte, que sea notorio a todos y que puedan decir: ¿qué cambio ha hecho Dios en ti después de ese momento de prueba? Necesitamos poder usar la espada de Dios con fuerza y con poder. Necesitamos levantar el escudo para hacer frente a los dardos encendidos del maligno con solidez y vigor. Es una de las cosas que hace el fuego de la prueba, es debilitar las fuerzas del hombre. Pero esto con un propósito, para que brillen las fuerzas de Dios. Porque cuando nuestras fuerzas se debilitan, es cuando queda claro que lo que verdaderamente nos sostiene en este mundo caído es la fuerza de Dios operando en nosotros por gracia. Ay, mis hermanos, que el Señor nos conceda después de la prueba salir como espadas bien afiladas que son eficientes en el cumplimiento de su tarea. Pero también ora para que los creyentes sean establecidos, es decir, sean cimentados. Cuán común es hablar con hermanos que han salido recientemente de la prueba. Sonríen agradecidos por la bondad de Dios. Salen renovados y con muy buenos deseos. Esta vez sí me comprometeré con Dios. Ya no me enredaré más en los afanes de este mundo y serviré al Señor como lo ordena. Ahora sí cuidaré mejor mi cuerpo, ya que es templo del Espíritu Santo. Podría mencionar muchas promesas de cambio y compromiso de todos aquellos que han pasado por el fuego de la prueba. Pero que a menos que Dios te establezca y me establezca, estas palabras serán llevadas rápidamente por el viento. Serán solo buenas intenciones que jamás se consumarán. El creyente necesita ser establecido, necesita ser bien cimentado para que no esté deambulando de un lado a otro, arrastrado por sus emociones, creyendo una cosa un día y al otro otra. Mis hermanos, después de toda prueba existirán nuevos y piadosos deseos en nuestro corazón. Pero necesitamos que Dios los ancle con firmeza para que estos piadosos deseos no vuelvan a ser descuidados al pasar los días. Esta pandemia sí que ha dejado esto claro. ¿Cuántos rogaron al Señor por otra oportunidad en medio de la enfermedad? Y Dios mostró gracia y hoy viven. Pero unos cuantos días después, una vez se apagó el miedo, una vez desapareció la gratitud, volvieron a sus viejas andanzas y aún peores. Necesitamos que el Señor nos establezca en Él para que estos buenos deseos no se queden en meras buenas intenciones. Si tú has salido recientemente de la prueba, o si estás en ella y estás viendo cómo empiezan a despertarse en tu corazón
un mayor deseo por servir, un mayor deseo por entregarte a Dios, no permitas que nada ni nadie vuelva a apagar esos deseos y pídele al Señor que permanezcan para siempre. Ruega para que sean bien cimentados en tu corazón. Hay momentos en los que el David del Señor debe pelear con Goliat a solas y debe tomar consigo 3 piedras del riachuelo en medio de la risa de sus hermanos. Y sin embargo, con sus armas, él está confiado en la victoria por la fe en Dios. No permitan que los saquen de la obra en la que Dios los ha puesto. No se cansen de obrar el bien, pues a su debido tiempo cosecharán si no desmayan. Qué sabio fue Spurgeon al decir estas palabras. No dejen que se apaguen esos deseos piadosos que el Señor enciende en el momento de la prueba. ¿Y todo esto para qué? En el versículo 11, el apóstol Pedro lo deja claro. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El cristiano en los momentos de sufrimiento no debe decirle: oh Señor, quita ya la prueba. Oh Señor, perfeccióname, afírmame, fortaléceme, establéceme. ¿Para qué? Para que a ti sea la gloria, para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado por los siglos de los siglos. Las pruebas tienen que ver con nosotros, pero no se tratan solo de nosotros. Se trata de la gloria de Dios. Pues cuando el creyente es perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido en el fuego purificador de la prueba, Dios será glorificado, será exaltado y muchos le alabarán. Así que la prueba no solo trae una transformación admirable a nuestra vida, sino la gloria de Dios. Hermanos, no anhelemos solo que el sufrimiento se detenga. Anhelemos ser transformados y que Dios sea glorificado. Déjeme terminar con unas ideas prácticas sobre esta oración que Pedro elevó. Nunca, por favor, nunca busques recibir el favor de Dios acudiendo a tus buenas y pobres acciones. Dios nos escucha no por nuestra devoción, no por nuestro esfuerzo. Si lo hace por los méritos de Cristo y por su gracia. Por favor, no seamos fariseos que sienten o piensan que deben ser escuchados porque no son tan malos como otros. Pues si nos examinamos por los mandamientos de Dios, quedará en evidencia que somos idólatras, blasfemos, mentirosos, adúlteros, asesinos, envidiosos y vanagloriosos. Recordemos en los momentos de prueba que toda prueba sin excepción es temporal y debemos confiar en que pronto estaremos gozando de la gloria plena de Dios para siempre. Cuando vuelva a venir el sufrimiento, o si estás en un momento de sufrimiento, ora por lo que verdaderamente importa, para que seas transformado y Dios glorificado. Ora para que seas perfeccionado, para que seas afirmado, para que seas fortalecido, para que seas establecido. Y lo más importante, para que Dios se lleve toda la gloria. Hermanos, la solución no es que la prueba sea quitada, pues si la prueba fuera quitada sin que nuestro corazón sea transformado, necesitaremos otra vez el fuego de la prueba. ¿Dudaremos de ser escuchados? De ninguna manera. Pues estamos orando no al Dios de las pequeñas gracias, sino de grandes y maravillosas gracias.
Estamos acudiendo a una gracia que es infinita, ilimitada, inacabable. Gracias a Jesucristo, nuestras oraciones son escuchadas. Pero me es necesario terminar también con lo siguiente. Aunque el creyente tiene esta esperanza y está seguro de ella, si tú no has puesto tu fe en Cristo, no gozarás de esta gracia que sostiene al creyente. No tendrás quien te sostenga firme hasta el final. No tendrás quien afirme el cambio en tu corazón para siempre, sino que será algo meramente temporal. Sin Cristo, no podrás acceder al trono de la gracia, seguro de que serás escuchado. Pues sin Cristo, no eres hijo, sino enemigo. Sin Cristo, no puedo decirte que estés seguro de que la prueba para ti será temporal. Porque a menos que vengas a Cristo, te encontrarás no con una prueba temporal, sino con un castigo eterno. El que cree en Cristo sabe que los sufrimientos en este mundo son temporales. Pero aquel que está sin Cristo tendrá que afrontar sufrimientos perpetuos mucho peores que los que se afrontan en este mundo caído y sin ninguna posibilidad de librarse de ellos. El cristiano aguarda una gloria eterna, el incrédulo un sufrimiento perpetuo. Corre a Cristo. Corre a Cristo. Acude a su gracia para que seas librado de los terribles sufrimientos que tendrá que enfrentar todo aquel que desprecia a Jesucristo como Señor y Salvador. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que todos los sufrimientos para aquel que ha creído son temporales, son pasajeros. Y ya no pediremos más que la prueba sea quitada, sino que como Jesús diremos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Si es posible, haz pasar de largo esta copa, pero que seamos transformados, seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos para tu gloria y para tu honra. Que aunque la prueba sea dolorosa, ya no la veamos como algo malo, sino como algo útil y necesario para nuestra transformación en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.